encontramos hoy incluso que ha bajado el 13%, y las encuestas en los Estados Unidos preguntan a sus ciudadanos, ¿usted cree, en quién cree para volver a levantar la economía de los Estados Unidos? ¿En el señor Joe Biden o en el señor Donald Trump? Y definitivamente Trump lo arrasa, ¿no? Entonces tenemos un mundo otra vez en disputa, pero ojo con algo, porque el señor Trump también decía, siempre dijo, yo no soy el presidente del mundo, no quiero liderar el mundo. Pues hombre, la pandemia le ha dicho, usted ahora tiene que liderar el mundo, ¿sí? No, y es que Estados Unidos ha tomado una posición de ¿cómo es que se dice la palabra? Unilateral. Sí. Unilateralismo, sí, ha tomado eso. Y también vemos que las economías globales están en un debacle, hay una crisis económica similar a la de la Gran Depresión. Entonces, si recordamos eso, después de la Segunda Guerra Mundial vino algo llamado Plan Marshall, en donde salió Estados Unidos a rescatar a Europa del desastre que había quedado después de la guerra. Después de este COVID-19, Estados Unidos, en su posición de líder global, ¿va a hacer un tipo de Plan Marshall para recuperar la economía o va a decir no? Pues yo primero. Los Estados Unidos va a hacer un plan Marshall para recuperar su economía. No vamos a esperar que el señor Trump lidere un plan para rescatar, por ejemplo, a España. ¿Sí? Eso no va a ser posible. Ya es que en aquella época, hay que recordar, no teníamos Unión Europea. Ahora hay una Unión Europea, entonces... Es una Unión Europea. Claro, es un problema europeo, es un problema. Es un problema de la Unión Europea, que hay que decir también algo, ¿no? Ojo con esto, porque la Unión Europea no hizo absolutamente nada en la gestión de salud durante la pandemia. Antes de la pandemia, obviamente sí, la Unión Europea logró prevenir a sus miembros de que, señores, hay un peligro, por favor, no a los eventos masivos, si se nos viene una pandemia. Ojo con esto, empezó a advertirle a sus miembros desde finales del mes de enero. Después del 8 de marzo, porque recordemos que el 8 de marzo, el 8M, hubieron movilizaciones en donde el gobierno de España, por ejemplo, las apoyó y incitó también a que salieran a las calles. Claro, después de ahí, que dijeron, tenemos cifras alarmantes, todos a sus casas. Es que, claro, eso es lo que se le reprocha al gobierno social comunista hoy en día de España, ¿no? Que ellos tenían, ya se sabe todo, ellos tenían reportes de la Unión Europea y de la OMS. El 23 de enero ya tenían los reportes, ¿sí? Entonces, en febrero no hicieron nada, ¿sí? Y en marzo, pues, esperaron hasta el 8 de marzo para que se realizara todas estas marchas feministas allí en España, y resulta que cuando amanece el día siguiente, el 9 de marzo en España, ahí sí tenemos una pandemia, pero antes no. Hay que decir que allá también hay un debate acerca de la gestión el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. También, ¿en qué sentido? Días antes, par de días antes de las marchas del 8 de marzo, allí en España, el ministro Illa, que es el ministro de Salvador Illa, ministro de Salud de España, y el experto epidemiólogo Fernando Simón, se reúnen con unos líderes evangélicos que fueron a España, y precisamente para esos días tenían un congreso mundial evangélico, ¿no? Y estas dos personas, el ministro de Salud y el experto epidemiólogo, van a donde los líderes que estaban a la cabeza de este evento y le dicen, ustedes por ningún punto van a realizar este evento, ¿sí? Entonces se les dice, donde iba gente de todas partes del mundo. Sí, entonces le dice, pero ¿por qué a ellos sí les prohibió y por qué el 8M, las marchas feministas, no las prohibió? Entonces, claro, hablando ya de otro país, y te digo Italia, tal vez el presidente Trump sí pueda echarle una mano a Italia. Acordémonos que entre Italia y Estados Unidos, desde hace muchos años, muchas décadas, que hay desde el principio del siglo XX, que hay una relación muy cercana, ¿no? Los italoamericanos son ese candado, si se quiere, que une a los Estados Unidos con Italia. Tal vez tú recuerdes cuando los peores momentos, los peores días de Italia, el presidente Trump sacó en su cuenta de Twitter,
porque para leer a este hombre hay que ir a sus cuentas, ¿no? Porque él no es muy amigo de los medios de comunicación. Entonces el presidente Trump saca un mensaje diciéndole a Italia que América está con ellos, que los Estados Unidos están con ellos, que cuenten con ellos. Entonces seguramente, claro, seguramente con Italia sí va a haber una mano tendida desde Estados Unidos. Entonces ahora vemos también en el panorama internacional, hablando de Estados Unidos y la OMS. Trump dice en abril, te voy a dejar de financiar. Hasta aquí llegó porque yo hice unas peticiones, tú no las tuviste en cuenta. Estados Unidos lo que quiere es de que a China se le culpe por lo que hizo, porque el debate internacional está de que China dejó escapar el virus y de que la OMS fue cómplice, de que ocultaron todo lo que estaba sucediendo en el mes de diciembre, en donde solamente dijeron es un brote de pulmonía. No dijeron que era pandemia, no dijeron que era nada, y Trump muy molesto y ha sentado una posición bastante fuerte al respecto, dijo no. Y hace unos días dice, rompo relaciones totalmente con la OMS, ya ustedes hagan lo que quieran con China, que ha ganado mucho espacio y muchas influencias en la OMS, hagan lo que quieran, yo me desentiendo. Pero ya en un impacto y ya haciendo un análisis más interno, vemos de que Estados Unidos es el que más le aporta a la OMS. Vemos que anualmente le da 450 millones de dólares frente a una China que tan solo le da 40 millones de dólares anuales. Trump anuncia, ya no quiero nada con la OMS, y sale China diciendo, pues yo te voy a dar adicionalmente 30 millones de dólares, que a la larga eso no es nada para suplir lo que da Estados Unidos. Entonces, no solamente es lo que está pasando con la pandemia, sino de que la OMS tiene diferentes programas en todo el mundo de prevención de VIH, que en los países de África, que en América Latina, estos países tercermundistas. Entonces, ¿qué va a pasar con la OMS? ¿Cuál va a ser el futuro de la OMS? ¿China va a ocupar el lugar de Estados Unidos en la OMS? Yo no lo creería. Yo realmente no lo creería, pero más allá de eso, tienes que tener en cuenta algo. Sí, el papel de Taiwán. Taiwán ha empezado a ser un jugador muy importante con un apoyo brutal de los Estados Unidos, ¿sí? Taiwán se ha ocupado de mandar mascarillas, guantes, claro, todo de última tecnología, obviamente, a los Estados Unidos, sobre todo al estado de la Florida, ¿no? Entonces, también acordémonos que ese famoso correo electrónico, ese famoso mail que desde Taiwán se le envía, ¿sí?, a la OMS diciéndole, oiga, tenemos una gente que viene de China que está presentando unos síntomas, sí, raros, unos síntomas de una neumonía atípica, literalmente, así dice, una neumonía atípica. Entonces, la OMS oculta aquello, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el medicamento que el presidente Donald Trump ha estado tomando él, ¿sí?, para evitar el contagio, pero que también lo ha recomendado, ¿sí? Hace más o menos un mes él recomendaba el medicamento que tiene un nombre muy largo, no sé si puedas conseguirlo por ahí, y él lo recomienda y la OMS dice, no, 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 esto es terrible, empiezan las críticas a Trump. De hecho, el doctor Fauci, que es el epidemiólogo que siempre acompañaba al presidente Trump en las ruedas de prensa, era un poco reacio a usar este medicamento, y resulta que ayer sale la OMS diciendo, ay, mire, sí, levantamos las restricciones de ensayar con este medicamento. Y uno dice, o sea que Trump siempre, pero Trump tiene enemigos Ya tengo el nombre. en todo el mundo. Hidroxicloroquina, el medicamento. Exactamente, ese es el medicamento. Entonces, la gente se burlaba, la gente criticaba a Donald Trump por recomendar esto, y se sacan cualquier cantidad de cuestiones para desmeritar esta recomendación que él hace, como cuando él en broma dice, pues hombre, entonces inyéctese cloro, sí, que lo dice de una forma irónica, y esto le da la vuelta al mundo como si mucha gente sí salió corriendo a inyectarse cloro. Sí, exacto. Entonces uno dice, a ver, es que claro, Donald Trump tiene enemigos en muchos lugares del mundo, ¿no? El primer enemigo es China. Sí, yo recuerdo que yo siempre les enseñaba a ustedes en la clase de política exterior, cuando preguntaban, profesora, ¿va a haber una guerra entre China y Estados Unidos? Yo decía, no. No es que ahora esté diciendo que sí a una guerra, que vaya a haber una guerra bélica,
Los Estados Unidos está otra vez repotenciándose militarmente, está gastando un dinero también bastante considerable, ¿sí? en nuevas armas. Sí, Estados Unidos reconoce, el presidente Trump, la administración Trump, reconoce de que encuentran un Estados Unidos que se quedó atrás en materia de innovación en defensa, ¿sí? Entonces él dice, esto hay que ponernos al día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice la administración Trump, esto no puede seguir así porque nuestros contrincantes ya están que nos alcanzan, entonces no puede ser. Y ahora que vemos que después de esto ya veremos todos los informes que sacará la CIA, que sacará incluso el Mossad israelí y todas estas agencias de inteligencia, el MI6 británico, que fue uno de los primeros en enterarse de la pandemia, pero que paradójicamente su gobierno no prestó mucha atención de las advertencias del MI6, porque las agencias de inteligencia fueron las primeras en enterarse, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, dice, cuando salgan todas estas informaciones, definitivamente vamos a saber si esto fue intencionalmente, si esto fue una agresión biológica, ¿sí? Y vendrán todos los análisis al respecto, ¿no? Entonces sabremos las agencias de inteligencia que averiguaron, ¿sí? Qué dijeron y en qué momento lo hicieron, si fue oportuno, que realmente sí fue oportuno. Sí, por lo menos para los Estados Unidos y para Israel, que tiene unas cifras Israel tiene unas cifras que te dan risa, ¿sí? Sí. Porque es como si aquello hubiera sido, no sé, una pulmonía pasó por aquí y no más, ¿sí? Y ellos no se encerraron. Hubo un momento corto en que sí estuvieron aislados, pero tampoco fue un aislamiento como el nuestro, ¿eh? Tampoco fue así. Y de hecho tienen 8 días ya de haber regresado a clases. Sí, ellos están en clases, ellos ya han abierto sus centros comerciales. Sí, pero ellos tuvieron información de inteligencia de primera mano. Eso es un tema que hay que mirarlo, pero tal vez sería otro tema ya, un tema de seguridad. No, sí, Pero ojo, ellos tienen el Mossad de primera mano. obviamente, como en los Estados Unidos tiene la CIA, pero es que también el MI6 británico informó a su gobierno. Y sin embargo, la reacción del primer ministro Johnson, Johnson fue, pero ojo, la decisión primera equivocada que él toma, no la toma porque él quiera, la toma por sus asesores, ¿sí? Sus epidemiólogos que le dicen, mire, lo mejor es que todos estemos en la calle y así nos hacemos todos inmunes. O por lo menos un 80% nos hacemos inmunes. Sí, el aislamiento lo que hace es encerrar a la gente, impedir que se enferme y se recupere y quede inmune. Sí, entonces eso fue lo primero que hicieron ellos. Sí, salir todos. Él permitió que todos siguieran en la calle. Cuando ya viene esta ola de infectados y de muertos, y hoy en día tiene más de 40.000 muertos el Reino Unido. Entonces, Boris Johnson se infectó. el propio primer ministro se infectó, que también hay que decir algo. Cuando el primer ministro ya entra en una UCI, aunque ellos decían que nunca estuvo en la UCI, luego sale el mismo diciendo que sí. Estuve cerca de la muerte, dijo. Claro, y tenían un problema porque se hicieron todos los preparativos por si fallecía, pero como ellos no tienen una constitución escrita, resulta que tampoco sabían si este hombre fallecía, quién lo podía reemplazar. ¿Qué iban a hacer? Claro. Exacto. Profe, acá Sebastián Giraldo, uno de los que nos está siguiendo en el live, nos pregunta, ¿qué implicaciones puede llegar a tener que China tenga el poder sobre la OMS, consecuencias de la salida de Estados Unidos? Bueno, esto es grave, esto sería muy grave, y de hecho así ha quedado, ¿no? Porque los Estados Unidos se ha ido, entonces esto es grave. Pero claro, los Estados Unidos antes de irse, ¿qué ha dicho? Que el dinero que invertían allí lo van a donar ellos directamente, ¿sí? Como Estados Unidos, no como OMS, sino ellos directamente a esos otros estados débiles, si se quiere, en materia de salud, en materia de innovación en este tema, en materia de adelantos en este tema. Es decir, Trump se está refiriendo a que el propio Estados Unidos va a donar dinero a países de África, ¿cierto? A países pobres de Asia, a países pobres de América Latina, sí, pero ya lo va a donar como Estados Unidos y no como la OMS. Sí, es más, podemos esperar que incluso el propio Estados Unidos cree una nueva institución.